Los vicios del lenguaje son errores o malos hábitos que cometemos al hablar o escribir y que pueden afectar negativamente nuestra comunicación. Estos vicios pueden ser muy variados y pueden afectar diferentes aspectos del lenguaje, desde la pronunciación hasta la sintaxis y la semántica. Entre los vicios del lenguaje más comunes se encuentran las muletillas, que son palabras o frases que repetimos con frecuencia sin necesidad y que pueden distraer al interlocutor y hacer que nuestra comunicación sea menos clara y efectiva. La cacofonía, por su parte, se refiere a la repetición de sonidos que resultan desagradables al oído y que pueden hacer que nuestra expresión sea menos armoniosa y agradable. El pleonasmo, por otro lado, es la repetición innecesaria de una idea y puede hacer que nuestra comunicación sea redundante y aburrida. Los barbarismos son el uso incorrecto de una palabra o expresión y pueden hacer que nuestra comunicación sea inexacta o incluso incomprensible. En resumen, los vicios del lenguaje son errores o malos hábitos que pueden afectar negativamente nuestra comunicación. Es importante identificarlos y evitarlos para mejorar nuestra expresión oral y escrita y lograr una comunicación más clara, efectiva y armoniosa. Bienvenidos al programa Palabra por Palabra, donde traemos a profesionales para conversar sobre distintos temas de interés para todos ustedes. El día de hoy vamos a hablar sobre los vicios del lenguaje. Muchas veces hemos sido culpables de utilizar muletillas, tecnicismo, palabras de relleno, pero ¿sabemos realmente lo que significan los vicios del lenguaje? Para conversar sobre ese tema tenemos el día de hoy a la profesora y magíster en lingüística Yelixa González, quien tiene 23 años ejerciendo su profesión y actualmente da clases en la Unidad Educativa Nacional Carmen Barragán de Chirinos. Bienvenida, profesora. Gracias, Wilmary. Encantada. ¿Podría darnos su opinión personal sobre los vicios del lenguaje en la actualidad? Pues claro, mira, he observado los vicios del lenguaje, muchos tecnicismos, como tú lo mencionaste, barbarismo, vulgarismo. De verdad que esto interfiere mucho en la comunicación cuando se quiere dar un mensaje adecuado. Entonces debemos estar pendientes siempre de qué palabra debo utilizar, cómo debo redactar y cuál es el mensaje que quiero llevar para que la otra persona, mi interlocutor, pueda entender lo que yo quiero decir. Mencionabas algunos ejemplos, hay otros como el dequeísmo, el cosismo, el pleonasmo, pero ¿cuáles son los vicios del lenguaje que usted observa en sus estudiantes, en sus clases? Mira, además de eso que estás mencionando, he observado el barbarismo. En la escritura, sobre todo en la acentuación, hay muchos muchachos que no te saben acentuar porque desconocen la ortografía, la gramática, las reglas gramaticales. También cambian palabras de posición, ¿verdad? Y utilizan mucho extranjerismo. Y esto lo vengo observando en los últimos años, más que todo por la influencia de las redes sociales. ¿Sabes que en estos días le corregía a una muchacha que utiliza mucho la palabra random? Y yo decía, ¿qué es random para ella? Yo soy profesora de inglés, ¿verdad? El random es algo aleatorio, pero no lo utilizan como aleatorio, sino que le dan un significado al español teniendo su equivalente. Entonces utilizan la palabra teniendo el equivalente en español. Voy yo y ¿qué es random para ti? Es que es un chico random. Pero es que me pasó algo random. Y yo, pero que eso es raro. Entonces, en lugar de utilizar raro, que es el equivalente del español, te utilizan ese extranjerismo. También en las redes sociales han traído muchos los vicios del lenguaje, ¿verdad? No son todos malos. Por ejemplo, tú dices, ve a mí al Insta y le das like a mi foto en lugar de darle me gusta. Es que tú sabes que la influencia del marketing, que es el mercadeo, la mercadotecnia. Entonces allí tenemos ese uso influenciado por las redes sociales. No son todas malas, pero debemos saber utilizar el equivalente del español.
Profesora, usted nos mencionaba algo sobre las redes sociales y también con toda esta ola de la inteligencia artificial. ¿Usted cree que esto puede afectar la comunicación en el área profesional y también en el ámbito académico? Bueno, una afectación como tal no. Recuerda que la comunicación es emitir un mensaje y aunque con errores o no, el mensaje va a ser dado. Lo que sí hay es que leer, interactuar con los profesionales del área, así como de la inteligencia artificial, porque es una onda nueva, completamente nueva. Entonces, ahora tenemos que nosotros investigar. Ustedes como futuros comunicadores deben leer, deben investigar sobre el tema para no caer en errores lingüísticos. Y en mi área como docente también debo tener esa tarea de enseñar a mis estudiantes términos nuevos, cómo deben utilizarlos para que la comunicación sea fluida. Pero una interferencia como tal no se va a dar, porque lo importante es transmitir el mensaje, que tu receptor entienda y tú a su vez entienda la respuesta de esa persona sobre el tema que se esté hablando en ese momento. A raíz de esto, ¿usted considera que los vicios del lenguaje pueden interferir también en la comunicación oral y escrita? Interfieren en la manera de la redacción. Cuando tú vas a redactar, sea noticia, sea un informe, un ensayo, tú debes hacer la sobrelectura, ¿verdad? Leer lo que tú escribes, porque cuando tú no lees lo que tú escribes y dejas la primera idea, de repente tú ves, cometí aquí un error de concordancia entre género y número, de repente, ¿verdad? O utilizaste mal un verbo, conjugaste mal los verbos, y allí hay una interferencia porque la otra persona puede entender un mensaje ambiguo cuando tu idea no era esa al inicio. Entonces allí sí puede interferir. Pero el mensaje siempre, yo voy a insistir, como lingüista te voy a decir que el fin último de la comunicación es el entendimiento del mensaje. Y la persona va a entender, como te decía anteriormente, con errores o sin errores, el mensaje va a ser dado. Pero lo ideal entre profesionales es que sea una lectura y escritura pulcra. Cuando tú vayas a leer, si quieres corregir, por ejemplo, el vicio de cacofonía, lee en voz alta. Todo lo que tú escribiste, léelo en voz alta y vas a escucharte. Si tienes sonidos muy repetitivos, tienes que volver a reescribir tu idea, lo que tú querías expresar. Si tienes mucha redundancia o tienes dequeísmo o aqueísmo, tú tienes que verlo, pero eso se ve solamente cuando tú lees, escribes y corriges. Eso lo debe hacer entre los profesionales. Pero ya igualito el mensaje va a ser dado. Yo considero que igualmente va a ser dado, la información va a llegar, pero no de la manera que debería ser. Profesora, para finalizar, ¿podría darnos algunos consejos para mejorar nuestra comunicación y así evitar los vicios del lenguaje? Como te decía anteriormente, tú debes leer, debes usar sinónimos, debes investigar términos nuevos. Escribe todo lo que tú puedas escribir. Tú tienes una idea y quieres expresarla, escríbela. Cuando tú la escribas, la lees, la guardas un ratico por allí y luego vuelves y revisas antes de que tú envíes un mensaje, sobre todo cuando estés escribiendo textos científicos, ¿verdad? Ya un material científico, tú no puedes reenviar algo por reenviarlo, no. Tienes que revisar bien y eso se va a lograr simplemente haciendo el uso de la investigación de las normas ortográficas y monográficas, ¿verdad? Para hacer bien las labores escolares y personalmente, para crecer. Porque nosotros, mira, el lenguaje debe ser bien estructurado, tanto en la forma oral como en la escrita. Y eso lo vas a lograr simplemente con leer y escribir y usar los sinónimos. Muchas gracias, profesora, por aclarar muchísimas dudas que tenemos acerca de los vicios del lenguaje y por supuesto para nosotros que somos futuros comunicadores sociales. Muchas gracias a ti, Wilmar. Encantada.